En una de sus cartas, Saulo nos declara un gran secreto, que en sus días ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, esto es, la manifestación del antimesías, si bien existía alguien que lo detenía, impidiendo que revelara en aquel tiempo toda la crudeza de su maldad. Y nosotros nos preguntamos, ¿esto ocurre desde los tiempos de Pablo o, por el contrario, podemos descubrir sus maquinaciones remontándonos mucho más en el tiempo? Shalom, queridos Haverim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor y quisiera compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá hayamos escrito lo siguiente. Y vio el pueblo que Moisés demoraba mucho en descender de la montaña. Se acercó el pueblo a Aarón y le dijo, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de este Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. Entonces les contestó Aarón, quitad los anillos de oro que hay en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y se quitó todo el pueblo los aros de sus orejas, y los llevaron a Aarón, que los tomó de sus manos, y formó con ellos con buril, y le hizo un becerro de fundición. Y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Éxodo Shemot 32, del 1 al 4. Estaban a punto de cumplirse 40 días desde que Moisés ascendiese al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. A esas alturas, el Ereb Rab, la multitud mezclada que había acompañado al pueblo de Israel en su salida de Egipto, ya lo daba por muerto y comenzaba a plantearse un sustituto. Entonces se dirigen a Aarón, el segundo en el escalafón, y le piden dioses que vayan delante de ellos. La palabra hebrea con la que generalmente se designa a Dios es Elohim, que, como es sabido, es una palabra plural masculina. De ahí que cuando la Torá nos habla de dioses, para hacer referencia a los ídolos, puede usar la misma expresión. La diferencia radica en que el verbo o el pronombre demostrativo que lo acompaña se haya escrito también en plural. Por ejemplo, en el citado texto leemos, haznos dioses, Elohim, que vayan Yelejú delante de nosotros, donde la forma verbal vayan Yelejú se haya escrita en plural. Y también lo vemos en la frase, y dijeron, estos, Elé, son tus dioses, Elohim, oh Israel, donde el pronombre demostrativo estos, Elé, aparece de nuevo en plural. Llama la atención cómo el giro de aquel pueblo, al apartarse del Dios único para desviarse hacia formas de idolatría, fuese también acompañado por la pluralidad en su lenguaje. Pues para designar a Moisés, a quien reconocen como su redentor, dicen, porque de este Ze, Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él. Pues Ze, este, está en forma singular, mientras que Ele, estos, es su equivalente plural. Nos sorprende la cantidad de rematzim, insinuaciones sobre el misterio de la iniquidad que podemos encontrar en este pasaje, de donde inferimos que los tiempos de la gran apostasía que habrán de preceder la irrupción del antimesías seguirán el esquema profético aquí descrito. Para nadie es una novedad decir que Moisés es el primer redentor, como también fue dicho, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y redentor. Hechos Maasim 7:35. Y tampoco es un secreto que la última redención, aquella que será llevada a cabo por la mano del Mashiach, seguirá los parámetros de la primera, como está escrito, como en el día que saliste de la tierra de Egipto, yo les mostraré maravillas. Miqueas Mijá 7:1. Y en su rol de primer redentor, Moisés tipifica como ningún otro las midot, los atributos propios del Mashiach. Veíamos cómo, al presentarlo en su papel de redentor, nuestro texto lo define mediante las expresiones este, ze, lo cual asimilaría a este personaje con Zeirampin e Ish, varón, que constituye por sí mismo un nombre de Dios, como vemos en nuestro gráfico, este ze, Moisés, el hombre, Aish. Esta realidad nos hubiera presentado una redención mediante un despertar desde arriba, desde el Gesed, la gracia, y el Rahamim, misericordia, donde estos dos atributos fuesen las tónicas. Desgraciadamente, la irrupción en escena del misterio de la iniquidad echaría por tierra tan elevados propósitos, como también se infiere de lo dicho.
Y vio Vallaré el pueblo que Moisés demoraba mucho en descender de la montaña. Se acercó el pueblo a Aarón y le dijo: levántate y haznos asé, dioses Elohim, que vayan delante de nosotros. La expresión y vio Vallaré nos sugiere que en aquellos días la humanidad experimentará algún tipo de revelación de corte sobrenatural. Y sobre el sentido profético de este vocablo puede usted ver Génesis Bereshit 18.1. Lo cual no nos sorprende, pues ya fuimos advertidos acerca de los falsos milagros y las señales engañosas que acompañarán la manifestación del antimesías. La impaciencia del pueblo ante la supuesta demora en el regreso de Moisés se equipararía proféticamente con la actitud de ciertos creyentes que no quisieron ver en esto una expresión de misericordia. Como fue dicho, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, Shimon Kefa 3.9. Mas, como ocurrió en aquellos días, no todos los creyentes sabrán interpretar esta demora en el regreso del Mashiach en su verdadero valor, por lo que la fe de algunos se debilitará. Y esta circunstancia será aprovechada por el antimesías para imponerle su marca. Veamos esto con más detenimiento. La expresión que traducimos como se demoraba es boshesh, como vemos aquí en nuestro gráfico. Boshesh, se demoraba. Vocablo que puede leerse como una bet de valor numérico 2 y shesh, que es el número 6, como apreciamos aquí. La bet, que es 2, y shesh, que es 6. Bet shesh, esto es 2 números 6. Calculemos ahora el mispar katán, el valor simple de la palabra shesh. Como vemos aquí, cada shim tiene valor numérico 300 que suma 600 y 600, como tiene dos ceros, su mispar katán es 6. Y aquí obtenemos nuestro tercer 6. Esto es el número de la bestia, implícito en nuestro texto, evidenciando que el misterio de la iniquidad opera en el mundo desde tiempos antiguos, esperando que aquello que lo detiene sea quitado y poder así ejercer todo su poder maligno. Pero lo que más nos alarma, a través de la interpretación profética de nuestro texto, es su connivencia con el poder religioso. Pues Aarón también simboliza aquí al sacerdote que hubiese en aquel tiempo, y vemos como la forma verbal empleada en relación con la imagen es haznos, asé, que estaría vinculada con el mundo de Asiyá, indicando un despertar desde abajo, si bien del lado de la impureza, como apreciamos en nuestro gráfico. Haznos asé, lo cual se correspondería con Olam Asiyá. También nos causa inquietud la unanimidad que demostrarán los habitantes de aquella época a la hora de seguir en pos del antimesías, como se infiere de la frase: se quitó todo el pueblo, kol ha'am, los aros de sus orejas. Aarón solo pidió los aretes de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Sin embargo, los hombres estaban tan ansiosos por construir un ídolo que también contribuyeron generosamente con los suyos. Es más, en su impaciencia ni siquiera esperaron a cortar los aretes, sino que desgarraron sus orejas al sacárselos de un tirón. Y si esto nos inquieta, aún nos preocupa más lo que dice a continuación: los tomó de sus manos y formó Yatzar con ellos, con Buril, Bejeret, e hizo Vayaasehu. El hecho de tomarlos directamente de sus manos dio pie a que la impureza se manifestase en todo su poder, y sobre esto el Zohar hace especial hincapié. Y aquí vemos cómo en aquellos días la complicidad entre el poder civil y el poder religioso hará que la manifestación del misterio de la iniquidad se eleve desde el Olam Asiyá, que nos venía sugerido por la expresión asé, hasta el Olam Yetzirá, aludido por el vocablo Yatzar, como también apreciamos en nuestro gráfico. Formó Yatzar en correspondencia con Olam Yetzirá e hizo Vayaasehu. Que el antimesías intentará engañar por todos los medios al mundo, haciéndose pasar por el verdadero Mesías, no es ninguna novedad, pues son muchas las profecías que nos advierten sobre ello, por lo cual tampoco nos extraña que esta realidad espiritual ya se halla implícita en el texto que nos ocupa, como apreciamos en nuestro siguiente gráfico. E hizo Vayaasehu.
expresión que contiene estas otras dos, Yeshua y Ho. Yeshua, pues el falso Mesías querrá imitar las midot, los atributos del verdadero, pero tras su apariencia de piedad solo traerá destrucción repentina, como nos insinúa la interjección Ho, que sería equivalente a ay, como también dijeron los profetas. Habrá lamentación en todas las plazas y dirán en todas las calles, ay, ay, esto es Ho, Ho. Amós 5:16. Nuestro texto prosigue. E hizo un becerro, Egel, de fundición, y dijeron, estos, Elé, son tus dioses, Elohim, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hasta la presente, nadie había hablado de hacer un becerro. El Ereb Rab solo pedía dioses. ¿Acaso fue decisión de Aarón fabricar un becerro y no un buitre o un chacal, por ejemplo? En la Abodá Zará, en la idolatría de los egipcios, el toro ocupaba un lugar muy especial, pues se hallaba vinculado a Osiris, figura central dentro de la idolatría egipcia, de tal forma que este ídolo cargaba entre sus cuernos el disco solar, representativo de esta divinidad. Y si esto era así, ¿por qué Aarón no hizo un toro, un par, directamente? El alcance de este acto trascendería con mucho aquella acción concreta, así como el tiempo en que se llevó a cabo, proveyendo, por así decirlo, energía espiritual desde el lado de la impureza al misterio de la iniquidad, pues no se trataba de un toro par, sino de un becerro, Egel, que es el hijo del toro, lo que llevado al plano profético nos hablaría no de un falso Dios, sino de un falso hijo de Dios, quien es presentado ante el pueblo como el verdadero Redentor, como aquel que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Querido amigo, cuanto más nos acercamos a los días del fin, más se multiplican los falsos maestros y los falsos profetas. Y esto en un marco donde los políticos corruptos que han entregado sus almas al otro lado será la tónica habitual. Las Escrituras nos instan a estar alerta ante cualquier signo o señal que nos sugiera la intervención del maligno en cualquiera de los ámbitos de la sociedad, ya sea en la política, en la cultura o en la educación, para llegar a ser verdaderamente impermeables a sus malas influencias y seguir aguardando con fe y esperanza viva el regreso del verdadero Redentor, Yeshua, nuestro Mesías, que sea pronto y en nuestros días. Amén. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.